Ucrania a estas horas. 9:58, Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals. Bienvenido, buenos días, Franco. ¿Qué tal, José? Buenos días. Bueno, Nvidia. ¿Cómo veis desde Admirals todo el capítulo de Nvidia, sobre todo después de los resultados de ayer? Bueno, digamos, podríamos sacar esa famosa conclusión, José, de que no hay que ir en contra del mercado, ¿no? En pantalla estamos viendo ahora mismo cómo venía siendo la última tendencia de Nvidia, es decir, la terciaria, ¿no? Lo que implicaba toda esa, digamos, esa verticalidad tan apabullante de la cual está hablando todo el mundo últimamente. Teníamos incluso hasta divergencias de RSI, o sea, por lo que son factores técnicos, entre comillas, había posibles señales de caída. Pero nuevamente, una vez más, queda demostrado que el análisis técnico se tiene que aplicar el último de todos. ¿Por qué? Porque unos buenos earnings, como han salido, que de hecho yo creo que el consenso era muy exigente, José, porque ya no hablábamos de que tenían que ser buenos earnings y ya está. Tenían que ser excelentes earnings, excelente guidance también, y eso es lo que el mercado esperaba. Entonces, ante unos resultados tan buenos, tan potentes, el mercado no puede caer. O sea, dicho de otra forma, sigue la fiesta y continúa la fiesta, ¿no? O sea, veíamos justamente que en términos de market cap estaba empezando, bueno, en esa lucha que estábamos viendo justamente ahora en pantalla, contra Google, contra Amazon también, lo perdía recientemente. Y esta imagen de la fuente Bloomberg también llamaba la atención porque el movimiento posterior de cada uno de los últimos earnings no había sido tampoco tan expansivo. Entonces la gente estaba empezando a sumar esto, a sumar la verticalidad de la última subida y a sumar sobre todo esa expectativa que había de tormenta, ¿no? Ante algo que pudiese llegar a ser negativo. En pantalla también estamos viendo la medida de revenues en términos trimestrales, pero aplicando esa famosa métrica de lectura del TTM que le llamamos, ¿no? El Trailing 12 Months, que es una medida muy limpia de leer una curva porque excluye el efecto estacional. Esto es una bestialidad, José. Entonces, al final es normal que el mercado acabe reflejando subidas si encima los earnings han sido, en ese caso, muy positivos, ¿no? Básicamente, pero no cambia nada. De hecho, creo que ayuda al fondo de mercado a que continúe, como decíamos, con todo esto, independientemente de todo lo que hay detrás. Porque al final está pesando tanto Nvidia que es normal que logre lastrar a todo el mercado, aunque la foto de fondo pueda llegar a ser ligeramente distinta. Así que, en definitiva, no le llevemos la contra al mercado. Si los earnings han sido buenos, continuamos alcistas y nada que objetar, básicamente, ¿no? Vimos ayer también actas de la FED, ese altos más tiempo, ¿no? Como previa, ¿no? A que el miedo principal está en que se bajen los tipos demasiado pronto. ¿Qué puede hacer el SP después de escuchar las actas de la FED? Aunque está un poco nubilado, ¿no? Con el capítulo de Nvidia. Claro, sí. Es que, digamos, siempre hay algo que se puede anteponer a otra cosa, ¿no? Y sí que es verdad que ese fondo de mercado es, digamos, es un poco lo que se está empezando a barajar, porque el tensionamiento de mantener la restricción en términos monetarios como es en la actualidad, pues mantenerla más tiempo, claramente que puede romper algo y es algo muy delicado, pero esta imagen creo que también expresa muy bien todo, ¿no? O sea, vemos el SP, pero la pregunta sería, ¿hasta qué punto el SP500 sigue siendo una buena medida de referencia? Si estamos viendo que el top 5 de compañías ya ocupa más o pesa más del 25 y el top 10 pesa más del 30. Es que ya no, o sea, estamos hablando 10 compañías pesan más del 30 en un índice que tiene 500. Entonces, no te da realmente una foto fidedigna de la salud de la renta variable como tal. Por eso estamos viendo tantos indicadores de amplitud. Por eso vemos Russell 2000, por eso vemos el S&P Equal Weight. Y esto yo creo que incluso, referente a lo que me comentabas ahora, José, de las actas, por responder este punto, era normal, era, digamos, era lo que se esperaba, que siguieran en una línea continuista de prudencia. ¿Cómo iban a estar seguros de bajar tipos ya si ha habido un repunte recientemente y alegaban de que era, bueno, por las cuotas de enero y el efecto estacional? Ok, pero todo lo que ha ocurrido recientemente con los datos de inflación, IPP, IPC, al final acababa validando un poco el tono continuista de la opinión general que tenía la banca al respecto de pivotar, ¿no? Y lo que estaba diciendo aquí, con esta imagen referente al SP, supongamos que gestionamos un fondo que es de renta variable y que el benchmark es el SP. Entonces, la pregunta sería, ¿empieza a ser justa ya la comparativa en términos de benchmark comparándose al SP en una gestión de activos?
porque evidentemente un fondo de inversión tiene reglas de ponderación, tiene varias reglas. Entonces, al final, si tiene que luchar contra un índice que al final acaba reflejando la subida de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 valores, pues claramente eso poco a poco puede perder fuelle. La comparativa no empieza a ser tan justa por todo ese exceso de optimismo de unas pocas compañías que están marcando el rumbo del mercado. De momento, tono ligeramente alcista, independientemente de las actas de ayer, y los earnings que ya han presentado casi todas las compañías, se esperaba un 1,5 en el BPA promedio para el último trimestre de 2023 y estamos por encima del 7. Entonces, eso es lo que a priori está dando soporte a toda esa debilidad o amenazas de debilidad que vengan por el lado de políticas monetarias. Mandan los earnings y, como decimos, si el mercado realmente no se gira y sigue marcando tendencia alcista, es el rumbo a seguir y no hay que llevarle la contraria porque te puede salir muy caro, básicamente, ¿no? China, CSI 300, sobre todo si le metemos la comparación con lo que está sucediendo en Japón, máximos de Nikkei de 1989. Bueno, ya veníamos hablando últimamente bastante de China, cuando de hecho no había pegado el repunte el CSI que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Veníamos hablando de esto hace bastante tiempo, porque juntábamos un poco, pues un mix de varios factores, ¿no? Ahora nuevamente está sobre, digamos, en titulares el tema de la prohibición de cortos por parte del gobierno. Ya hemos dicho lo que, digamos, lo que opinamos en general de eso, ¿no? Es decir, siempre trae mucho debate. No puedes prohibir cortos porque aportan liquidez, digamos. Sí que es verdad que ellos están prohibiendo cortos en términos, ¿cómo te diría?, al descubierto, básicamente. Pero todas estas medidas, incremento en compra de ETFs, prohibición de cortos, reducción del coeficiente de reservas por parte de la banca, Michael Burry, que entraba también en China y lo veíamos hace relativamente poco. Sobre todo lo primero, por parte del área gubernamental, no es orgánico ese motivo para que suba, pero no implica que pueda llegar a tener un repunte. Ahora la pregunta sería, ¿se mantendrá a lo largo del tiempo o no? Bueno, en fin, eso ya se verá, pero de momento buen signo, está empezando a cambiar tendencias previas, así que veremos la evolución, pero como decimos, una subida propiciada por esas medidas gubernamentales no es orgánica, pero no por ello implica llevarle la contraria. Así que si el mercado chino empieza a subir por un aumento en la demanda o por lo que sea, habrá que estar detrás y aprovechar esa subida, básicamente. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals. Buen día y buen negocio. Gracias, José, igualmente. 9:10.